Bendiciones, muy buenos días. Un saludo para todos los oyentes, para todos aquellos que nos sintonizan a través de Radio Superactiva o a través de las diferentes aplicaciones o plataformas de internet. Dios les bendiga. Quien les habla, el pastor José Luis Ardila. Es una bendición poder una mañana más estar pudiendo compartir la palabra de Dios. Y en esta mañana me gustaría detenerme unos minutos a hablar acerca de la esencia tripartita de Dios, Dios Trino, cómo es la manifestación de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo y a través de su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La palabra de Dios también nos enseña en Deuteronomio 6:4, dice Jehová uno es, Jehová nuestro Dios uno es. Y en ese pasaje a veces la gente encuentra un poco de dilema, ¿no? De falta de entendimiento. Pero cuando tú vas a la palabra en el original, en el hebreo, la palabra para definir uno es una palabra que significa unidad, es la palabra ejad. Habla de una unidad cuando dice que el Señor creó el sol y la luna, los astros, dice que creó una ejad. Quiere decir que el sol manifiesta el día, la luna manifiesta la noche, y cuando se unen los dos, siendo dos astros diferentes, forman un día, forman una ejad. Dice también la palabra que Dios tomó al hombre y a la mujer, que el hombre se uniría a su mujer y serían una ejad, una sola carne. Pero siguen siendo dos personas independientes que al unirse forman una sola persona, forman un solo pensamiento, un solo caminar, un solo propósito. Y ahí es donde viene la palabra ejad. Dios viene revelándose progresivamente y lo ha hecho desde el comienzo. Ha sido el hombre quien puso una barrera, quien puso un velo, quien puso una separación de Dios. El hombre, a causa del pecado, quiso hacerse independiente de Dios, autónomo. Por eso hoy vemos a mucha gente que no quiere saber nada de Dios, que continúa en ese pensamiento caído de rebeldía, de orgullo, de altivez, de no ir a su hacedor. Por eso sucede lo que sucede. Mucha gente pregunta, ¿por qué si Dios existiera, por qué hay violencia, por qué hay guerra, por qué hay niños pasando hambre? Pero simplemente es por la ausencia de Dios en la vida de esas personas, y a causa del pecado y de la maldad que va en aumento, son esas manifestaciones. Pero si ustedes van a la palabra, ustedes van a ver a un Dios que desde el comienzo aún, de cuando Adán y Eva pecan, les cubre. Toma pieles de animales, los cubre cuando son expulsados. Porque también hay que tener en cuenta que toda acción que hagamos va a llevar una reacción, una consecuencia, un efecto de todo lo que hagamos. Ellos pecaron, fueron desobedientes a Dios, vino sobre ellos la expulsión del huerto, pero aún así Dios les cubrió. Y mucho más adelante el Señor tiene un encuentro con Moisés. El Señor desciende al monte para encontrarse con un hombre, a través de un hombre manifestar todo lo que quería hacer con su pueblo, todo lo que quería. No podía entrar cualquiera a ese lugar, no podía cualquiera subir al monte. En este caso solamente subía Moisés y tenía un encuentro con Dios, y Dios le hablaba cara a cara. Pero más adelante le manda construir un tabernáculo, y Moisés ya desciende del monte con unas indicaciones de parte de Dios, y dice la Escritura que el Señor bajaba a presentarse en un lugar, el lugar santísimo, en el templo, el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Noten, cada vez más cerca del hombre, y el hombre entraba, recibía la manifestación, el sacerdote en su momento recibía la palabra y la llevaba al pueblo, porque el deseo de Dios siempre ha sido estar cerca de su creación, cerca de sus hijos, cerca de aquellos que llamó, que creó, que formó con sus manos. Si ustedes ven, la palabra dice que tomó con sus manos polvo de la tierra y formó al hombre y sopló aliento de vida sobre su nariz, sobre su creación. Es el único que creó con sus manos. Pero si seguimos viendo más adelante,
el Señor envía a su Hijo, porque de tal manera nos amó, dice Juan 3:16, que envió a su Hijo a morir por todos nosotros. Más cerca, ya se manifestaba en el monte, se manifestaba en el tabernáculo, pero ahora a través de Jesús se manifestaba más cerca de las personas. Y más adelante vemos a Jesús que dice: es necesario que yo me vaya para que venga otro Consolador y ya no esté con ustedes, sino en ustedes, más cerca de nosotros. Entonces Dios Padre, dice la Escritura en Juan 1:18, a quien ningún hombre ha visto, nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios y que vive íntima en comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Es el Hijo quien nos manifiesta al Padre y es el Espíritu Santo el que nos manifiesta al Hijo. Dice la Escritura en Isaías 11 del 1 al 2, saldrá una vara del tronco de Isaí. Ahí está hablando de la línea del rey David, de donde saldría nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Vemos ahí al Padre, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y ahí vemos a la persona del Espíritu Santo. La segunda intervención, Dios Hijo, Jesucristo es el Verbo, dice Juan en el capítulo 1, hecho carne, que habitó entre nosotros. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Y hoy en día tenemos la tercera manifestación o la tercera persona nombrada en la Escritura, y es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios nos acompaña. El Espíritu de Dios ha estado presente desde el comienzo. En Génesis 1 dice que el Padre Elohim creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero su Espíritu Santo se movía sobre las aguas y empezó a poner las cosas en el orden en el cual Dios hablaba. Y así sigue la Escritura hablando del Espíritu Santo. Dice que cuando María fue llena del Espíritu Santo, y ahí fue concebido Jesús por obra y gracia de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Cuando Elizabeth se encuentra con María, la madre de Juan el Bautista, dice que ella fue llena del Espíritu Santo, y Juan dentro del vientre fue lleno del Espíritu Santo. Y así sigue cuando Jesús va a ser bautizado. Dice la Escritura que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él, y después el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó al desierto, y el Espíritu Santo le acompañó en su ministerio. Dice: me ha ungido Jehová, dice la palabra, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ungió. ¿Quién le ungió? Le ungió el Padre a través del Espíritu Santo. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Él les hablará de justicia, de verdad, de juicio. Es el Espíritu Santo el que redarguye. Es el Espíritu Santo quien acompañó a los apóstoles en su travesía, en su viaje por Asia, por todos los lugares, predicando el Evangelio, por Europa. Cuando el apóstol Pablo estuvo en Roma, en España y en los diferentes lugares, el Espíritu Santo le decía dónde ir, dónde no ir, porque el Espíritu Santo es una persona que te guía. Dice la Escritura que se entristece, dice la Escritura que te aconseja, dice que cuando no sabes cómo orar, dice la palabra de Dios que Él te redarguye desde tu interior para que sepas en qué dirección orar. Es el Espíritu de Dios el que está presente todo el tiempo en tu vida, en este tiempo, en la tierra. Él es la persona más importante. Dios Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que continuamente guía, conforta y empodera a los creyentes. Dijo Jesús en Juan 14, del 16 al 17, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Es algo que la gente no entiende. Aquel que está en el mundo no puede entenderlo porque necesita fe. Por eso la palabra dice que cuando
nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Creemos en nuestro corazón que Él es el Señor y que el Señor lo levantó de en medio de los muertos. Nosotros recibimos algo dentro de nosotros que es una medida de fe. La fe viene como don y la fe viene como fruto a través del Espíritu Santo. Ya no es por vista. Creemos porque entendemos que dentro nuestro hay una esencia de parte de Dios que está creciendo, una semilla de fe, y hay un convencimiento en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es vivificado y empezamos a sentir la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Para nosotros es una realidad, para el mundo es una locura, y para los judíos, dice la palabra, es un estorbo. Aquello que nosotros predicamos es tropiezo, dice la palabra. La palabra dice: derramaré de mi espíritu sobre toda humanidad. Eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 17. Y yo le invito en esta mañana a que, si usted quiere conocer más al Espíritu de Dios, tome la palabra, coja la Biblia, el libro de los Hechos. Es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ahí le mostrará cómo les acompañó, cómo les guió, cómo redarguyó de pecado, cómo cuando alguien intentó engañar, el Espíritu de Dios reveló a los apóstoles, cómo cada día les acompañaba, cómo cada día les protegía, cómo cada día estaba aún en el desierto. Dice la Escritura que sobre ellos estaba la nube de Dios en el día para cubrirles del sol, y en la noche había una columna de fuego del Espíritu de Dios como fuego cubriéndoles. La palabra también enseña que fue tomado en las nubes Jesús, fue llevado por el Espíritu al Padre, fue sacado del infierno al tercer día por el Espíritu Santo, presentado delante del Padre, y el Espíritu mismo le volverá a traer cuando sea la segunda venida de Él, para venir a gobernar con poder y autoridad. Dele la importancia a estas tres personas en su vida. No puede usted creer en Dios sin creer en Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios, enviado, como dice la palabra, para traer salvación a nuestras vidas. Jesús le dijo a los discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Santo, el Mesías, el esperado. Y Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús fue revelado a la vida de Pedro a través del Padre. Y el Espíritu de Dios también nos lo revela. El Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a Jesús. Cuando Jesús es mencionado en un lugar, el Espíritu de Dios desciende sobre ese lugar. Y donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Preséntate delante del Espíritu Santo en esta mañana. Dale las gracias. Dile lo importante que es en tu vida, la necesidad que tienes y que tenemos de Él. Dale la bienvenida al Espíritu de Dios. Camina convencido que esa tercera persona está a tu lado. La persona más importante sobre la tierra no es un cura, no es un pastor, no es un papa, no es ninguno de ellos. La persona más importante sobre la tierra se llama el Espíritu Santo de Dios, aquel que nos convence de pecado y de juicio, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de revelación. Él se va a manifestar en tu vida como agua, como fuego, para quemar lo que nos sirve y vivificar lo que viene de Dios. Él viene a traer bálsamo sobre las áreas secas en tu vida. Él viene a resucitarte a ti en los lugares en los cuales tú sientes que estás muerto, quizás en un llamado, en un propósito. Actívate en esta mañana a través del Espíritu
Espíritu de Dios. Deja que Él venga como fuego sobre tu vida, que se derrame como aceite sobre ti. Él es lo más importante. Dile: bautízame, Espíritu Santo de Dios. Hoy necesito tu llenura, hoy necesito tu bautismo. Necesito que tú entres completamente en cada área de mí y cambies y derribes fortalezas mentales, todo aquello que me gobierna, toda religiosidad, porque la religión no te va a acercar nunca al Padre. No hay ningún pasaje en la Escritura que diga que la religión nos lleva al Padre. Es el Espíritu de Dios quien te va a manifestar al Hijo y te va a llevar delante del Padre. Hoy te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creo en el poder de la palabra. La creo, por eso la hablo, por eso la predico, como dijo el apóstol Pablo. Creí, por tanto hablé. Y hoy lo digo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que el Espíritu de Dios venga a morar en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tus hijos. Que Dios te bendiga de una manera abundante, en el nombre de Jesús.